Estimados estudiantes, buenas noches. La clase de hoy vamos a realizarlo acerca de los ordenadores gráficos. Como tenemos que ir justamente viendo lo más necesario, lo que vamos a necesitar para nuestra vida y para desarrollarnos como estudiantes, entonces nos vamos a ubicar en la página 54 y 55. Vamos a saltarnos un poco algunos temitas porque en realidad vamos a buscar solamente los temas principales. Entonces nos ubicamos nosotros en lo que es la página de los ordenadores gráficos. Y solamente vamos a ir, en la página 52 es los ordenadores gráficos. Y vamos allí entonces a ir trabajando sobre ellos. En primer lugar, ¿qué significa o qué es un ordenador gráfico? En sí, los ordenadores gráficos son elementos que nos sirven a nosotros para organizar mejor nuestras asignaturas, para aprender a pensar y aprender sobre todo a llevar una asignatura organizada. Por eso se llaman organizadores gráficos. Y a través de los gráficos nosotros podemos ir conociendo ya algunos aspectos y se nos hace más fácil la redacción y al mismo tiempo el entendimiento de una temática. Por eso nos dice que durante muchos años se han repetido lo importante que significa a los estudiantes que los estudiantes puedan aprender a pensar eficazmente antes que limitarse a acumular más la información, es decir, a estar leyendo 4 o 5 hojas, cuando en un ordenador gráfico puede estar en esas 4 o 5 hojas en una plana máximo. Dentro de estos organizadores gráficos u ordenadores gráficos, vamos a ver dos en esta noche. El uno, lo que tiene que ver el cuadro sinóptico y el otro el diagrama de Venn. Un cuadro sinóptico se caracteriza sobre todo porque está construido por llaves, las mismas que lleven las ideas principales, y se va organizando por ideas principales y secundarias. Llaves, las secundarias en algunos casos pueden hacerlo a través de corchetes y así sucesivamente se van haciendo organizando las ideas gráficamente. Prácticamente aquí van las ideas principales y si tiene una clasificación es mucho mejor la utilización de este organizador gráfico que es el cuadro sinóptico. Aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Cuando dice los tipos de actividades económicas, el sector primario, sector secundario. En el sector primario tenemos agricultura, explotación forestal, ganadería y pesca. Y el sector secundario, actividades industriales o artesanales. Y un sector terciario son actividades económicas que ofrecen servicios a personas o empresas. Todo este texto de aquí, todo lo de aquí, se hizo en este sencillo organizador gráfico. Y como vemos, cuando decimos de llaves hablamos de esta especie de corchete, pero también hay las verdaderas tipos de llaves que se dibujan. Esas son las que nos permiten ir organizándonos gráficamente. Entonces vean, todo lo que vimos aquí está allí más claro y más sencillo. El cuadro sinóptico también puede representarse en forma de tabla. Este modo de representación es idóneo para los textos que reflejan los elementos comparados. Si vemos este ejemplo, aquí está todo lo que va a presentarnos en este tipo de cuadro sinóptico. Es decir, si leemos todo, acerca de los 86 millones de mujeres de educación, las sociedades avanzadas donde las mujeres sí pueden acceder a la educación, toda esta temática de aquí, y con algunas situaciones, vemos cómo se va organizando solamente en sociedades industrializadas y sociedades en vía de desarrollo. Es decir, allí tenemos las características de los dos tipos de sociedades, ¿sí? Entonces, ese es el primero, el cuadro sinóptico. Para ello tenemos nosotros que elegir las ideas principales y segundo, clasificar sus conceptos, desde los más importantes a los secundarios. Eso es lo principal en este sentido de organizador gráfico.
lo que es el cuadro sinóptico. Un segundo, decíamos que también vamos a avanzar a ver lo que es el diagrama de Venn. Ahora, dice uno de los inconvenientes del cuadro sinóptico para comparar dos textos es que a menudo los textos que comparemos no tienen solo diferencias, sino también similitudes, es decir, tienen igualdades. Por eso que se creó este famoso diagrama de Venn. Es un organizador gráfico que posibilita establecer semejanzas y diferencias entre dos o tres objetos, temáticas, conceptos o acontecimientos. Es decir, si el organizador gráfico del cuadro sinóptico lo poníamos directamente lo más importante a lo secundario, lo que íbamos haciendo, y no presentábamos cuáles son, por ejemplo, las similitudes, ¿ya? Y las diferencias también. No había cómo presentarlo. En el diagrama de Venn, entonces, en cambio, es para presentar las similitudes, sus diferencias y las similitudes. Este es el formato del diagrama de Venn, ¿sí? Aquí va, por ejemplo, de un tema, acá otro tema y acá otro tema. Y las diferencias son acá afuera y las similitudes van adentro. Por ejemplo, si es que nosotros queremos ver las semejanzas y diferencias entre lo que son los animales vertebrados e invertebrados, ¿ya? Podemos poner dos círculos entrelazados, aquí se entrelaza, y los animales vertebrados podemos definirlos como son aquellos que tienen huesos. Los invertebrados, la diferencia, son aquellos que no tienen huesos. Y las semejanzas, podemos poner, los dos son seres vivos, por ejemplo, ¿ya? Entonces, esa es la forma que se va haciendo un diagrama de Venn. Muchas de las veces, para esclarecer, pueden ser entre 2 o entre 3, con 3 círculos, ¿sí? Se van a entrecruzar para diseñar lo que son las semejanzas y diferencias. Bueno, vamos nosotros a ver cómo podemos hacer hasta aquí un trabajito. El de aquí, en primer lugar, lee el siguiente texto y compara su contenido en un diagrama de Venn, ¿ya? Esto en primer lugar. Este textito lo hace en un diagrama de Venn. Y el segundo trabajito que vamos a hacer, utilizando el organizador gráfico del cuadro sinóptico, vamos a redactar las ideas principales de las páginas que están aquí, 52, 53 y 54. Por ejemplo, les pongo un ejemplo, ¿ya? Ponemos nosotros así, por ejemplo. Los organizadores gráficos, podemos, u ordenadores u organizadores gráficos, no hay ningún problema. Podemos poner dentro de lo que es una llave, le ponemos aquí escribiendo qué son estos organizadores gráficos. Y ponemos allí, tenemos dos, el cuadro sinóptico, diagrama de Venn. ¿Qué es el cuadro sinóptico y para qué sirve? Y el diagrama de Venn, ¿qué es y para qué me sirve? Es decir, esas 3 hojas en un cuadro sinóptico que máximo les abarcará una media plana, lo pueden hacer. Vuelvo y repito, si es que nosotros nos organizamos fácilmente, lo hacemos un cuadrito sinóptico, ¿ya? Un cuadrito sinóptico de lo que son los organizadores gráficos, y tenemos 2 en este momento, lo que es el cuadro sinóptico y el diagrama de Venn. Lo resumimos todas estas hojas. Yo sé que esto de aquí ya no va a ir, estos ejemplos ya no van a ir solo las definiciones generales y lo que más importa, ¿no es cierto? Y lo que es, por ejemplo, en este caso, las definiciones que están escritas. Y vamos a realizar lo que nos está este ejercicio de aquí, realizar un diagrama de Venn sobre esta temática de aquí. Es decir, allí vamos a ver nosotros de los países más ricos y abundancia y variada, rica en carne, grasa animal, aunque tenemos ahí para ver lo que es un diagrama de Venn, sus semejanzas y sus semejanzas en el centro y las diferencias de los temas. Listo, este trabajito por favor para el próximo miércoles. A los que no me han enviado todavía los trabajos anteriores, por favor, hacerlo mientras más puedan, ¿no? Mientras más pronto puedan. Muchísimas gracias y buenas noches.